En el pequeño pueblo de Lakewood, Colorado, la vida transcurría sin problemas. Calles rodeadas de vegetación, acogedoras cafeterías y vecinos amigables crearon una atmósfera de tranquilidad. Entre los residentes se destacaba Emily Carter, de 32 años, que parecía ser el epítome del estadounidense promedio. Trabajaba como contadora en una empresa local. Asistía regularmente a la iglesia y era conocida por su amabilidad. Emily había estado en una relación de 5 años con Daniel Wilson, un ingeniero de 35 años que era respetado en la ciudad por su arduo trabajo y franqueza. Su pareja era considerada ejemplar, iban juntos a festivales locales, planeaban un futuro juntos e incluso hablaron de matrimonio. Nadie podría imaginar que detrás de este idilio se escondía un oscuro secreto. En la noche del 12 de marzo de 2020, la policía de Lakewood recibió una llamada de un vecino preocupado. Se oyeron gritos en la casa de Emily y Daniel, y luego hubo un silencio sepulcral. Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo de Daniel con múltiples puñaladas. Emily estaba sentada cerca, cubierta de sangre, sin mostrar ninguna emoción. El arresto se produjo inmediatamente, pero eso fue solo el principio. Una investigación reveló que Emily Carter, una mujer que todos consideraban honrada, llevaba años llevando una doble vida y estaba vinculada a una serie de asesinatos sin resolver. Emily Carter se mudó a Lakewood en 2014. Nació en Denver, pero se sabía poco sobre sus antecedentes. Emily les contó a sus vecinos que creció en una familia normal, se graduó de la universidad con un título en contabilidad y decidió comenzar una nueva vida en un pueblo pequeño. Su modesta casa en Oak Street se convirtió rápidamente en un lugar donde recibía invitados, organizaba barbacoas, organizaba clubes de lectura y ayudaba a los vecinos con pequeñas tareas. Su encanto y su disposición a ayudar hicieron de Emily una favorita universal. Daniel Wilson era nativo de Lakewood. Trabajó como ingeniero en una empresa de construcción de puentes y era conocido por su puntualidad y profesionalismo. Daniel y Emily se conocieron en 2015 en una carrera benéfica local. Su relación se desarrolló rápidamente. Después de 6 meses comenzaron a vivir juntos en la casa de Emily. Vecinos y amigos notaron que la pareja lucía feliz. Daniel hablaba a menudo de planes de casarse y Emily parecía apoyar sus sueños de tener una familia. Viajaron juntos por Colorado, visitando parques nacionales y compartiendo fotos en las redes sociales. Sin embargo, detrás de la fachada de la vida perfecta había detalles que nadie notaba. Daniel a veces mencionaba a sus amigos que Emily era retraída y evitaba hablar de su pasado. Ella rara vez hablaba de su familia, y si alguien intentaba preguntarle, cambiaba de tema. Daniel no le prestó atención, creyendo que todos tienen derecho a su espacio personal. Emily, a su vez, mantenía cuidadosamente la imagen de amiga ideal, cocinaba cenas, acompañaba a Daniel a eventos corporativos e incluso lo ayudaba con la reparación de una vieja camioneta. En 2019 empezaron a aparecer las primeras grietas en la relación. Los amigos de Daniel notaron que se volvió menos sociable. Mencionó que Emily a veces se iba por unos días, explicando que eran viajes de negocios, pero nunca especificó a dónde iba. Daniel confió en ella y no hizo preguntas innecesarias. Mientras tanto, comenzaron a ocurrir incidentes extraños en Lakewood y pueblos vecinos. Personas, en su mayoría hombres que vivían solos, desaparecieron. La policía no vinculó los casos porque ocurrieron en jurisdicciones diferentes y había poca evidencia. Nadie sospechó que estos acontecimientos pudieran estar relacionados con Emily Carter. A principios de 2020, la relación de la pareja se había vuelto tensa. Daniel, según sus compañeros, parecía cansado. Le confesó a un amigo cercano que había encontrado objetos extraños entre las cosas de Emily: guantes, cuchillos y un mapa con lugares marcados que nada tenían que ver con sus viajes conjuntos. Daniel decidió hablar con Emily, pero ella le aseguró que estaba relacionado con su afición, el senderismo. Él creyó, pero las dudas comenzaron a acumularse. En la noche del 12 de marzo de 2020, un vecino escuchó gritos provenientes de la casa de Emily y Daniel. Llamó a la policía e informó que escuchó la voz de un hombre pidiendo clemencia. Cuando llegó la policía, Daniel estaba muerto y Emily no ofreció resistencia al arresto. En la escena del crimen fueron encontrados un cuchillo, guantes ensangrentados y el teléfono de Emily, que contenía fotografías que se convirtieron en la clave para revelar su doble vida. La investigación comenzó y los investigadores pronto se dieron cuenta de que no estaban ante un asesinato aislado, sino ante un criminal en serie.
Tras el arresto de Amelie Carter el 12 de marzo de 2020, la policía de Lakewood comenzó a investigar el asesinato de Daniel Wilson. En la escena del crimen, los oficiales encontraron el cuerpo de Daniel con 17 puñaladas, la mayoría en el pecho y el cuello. Amelie se sentó en el suelo de la sala de estar, sin responder preguntas. Su ropa estaba cubierta de sangre y sostenía en su mano un cuchillo de cocina, que luego un experto confirmó que era el arma homicida. Amelie no negó su participación, pero se negó a testificar sin un abogado. La llevaron a la estación y la casa fue acordonada para realizar trabajos forenses. El equipo de investigación, dirigido por el detective Mark Reynolds, comenzó a examinar la escena del crimen. Se encontraron varias piezas de evidencia en la casa, guantes ensangrentados escondidos en un cajón de un armario de la cocina y el teléfono de Amelie, que contenía una serie de fotografías. Las imágenes mostraban hombres no identificados, algunos de ellos inconscientes, y lugares que incluían edificios abandonados y zonas boscosas. Estos hallazgos llevaron a los investigadores a sospechar que el caso podría ser más complejo que un asesinato doméstico. Los expertos forenses examinaron la casa y descubrieron un escondite debajo de las tablas del suelo del dormitorio. Contenía bolsas de plástico que contenían ropa de hombre, varios documentos de identidad de diferentes personas y una libreta con direcciones y fechas. Ninguno de los artículos estaba relacionado con Daniel. El detective Reynolds realizó una verificación de base de datos de las identificaciones y descubrió que los propietarios habían sido reportados como desaparecidos en Colorado y estados circundantes durante los últimos 5 años. Este fue el primer indicio de que Amelie podría haber estado involucrada en otros crímenes. Al día siguiente, la policía allanó la oficina de Amelie en una empresa de contabilidad. Sus colegas la describieron como tranquila y profesional, pero señalaron que rara vez compartía información personal. No se encontró nada sospechoso en su computadora de trabajo, pero se encontró un segundo teléfono registrado con un nombre falso en un cajón del escritorio. El análisis del dispositivo reveló que Amelie lo había estado usando para comunicarse con hombres a través de aplicaciones de citas. Los mensajes incluían invitaciones para reunirse en lugares remotos como moteles o parques. Los investigadores interrogaron a los amigos y vecinos de la pareja. La mayoría quedó impactada por el arresto de Amelie y no podían creer que ella fuera capaz de cometer un asesinato. Sin embargo, uno de los amigos de Daniel, Michael Brown, dijo que un mes antes de la tragedia, Daniel compartió sus preocupaciones. Encontró una bolsa con cuerda y cinta adhesiva en el garaje, que Amelie explicó que era para prepararla para la caminata. Michael también mencionó que Daniel planeaba hablar con Amelie sobre sus frecuentes ausencias. Un examen forense del cuerpo de Daniel reveló que las heridas fueron infligidas con gran fuerza y precisión, lo que indica un atacante experimentado. Los análisis de sangre del cuchillo y los guantes confirmaron que pertenecían a Daniel, pero los guantes también contenían ADN que no coincidía ni con Amelie ni con Daniel. Esto llevó a los investigadores a investigar casos sin resolver en la región. Recurrieron a la base de datos del FBI y encontraron similitudes con una serie de hombres desaparecidos en Colorado, Utah y Wyoming. En todos los casos, las víctimas eran hombres de entre 30 y 40 años que fueron atraídos a reuniones a través de aplicaciones de citas. El 15 de marzo, la policía comenzó a sospechar que Amelie Carter podría ser una asesina en serie. La detective Reynolds formó un equipo para analizar sus movimientos durante los últimos años utilizando datos de sus teléfonos y tarjetas bancarias. La investigación cobró impulso y los investigadores pronto tuvieron acceso a imágenes de vigilancia que confirmaron la presencia de Amelie en lugares asociados con la desaparición de otras víctimas. Para el 16 de marzo de 2020, la investigación sobre Amelie Carter se había ampliado. El detective Mark Reynolds y su equipo se centraron en analizar la evidencia que vinculaba a Amelie con las desapariciones sin resolver de hombres en Colorado y estados vecinos. Los investigadores examinaron datos de los dos teléfonos de Amelie, el principal y el encontrado en su oficina. El segundo teléfono contenía correspondencia con más de 20 hombres a través de aplicaciones de citas. Los mensajes estaban cuidadosamente elaborados. Amelie se hacía pasar por una mujer soltera que buscaba una relación seria y sugería reunirse en lugares apartados como moteles, parques o edificios abandonados. Un análisis de las transacciones bancarias de Amelie reveló que ella retiraba regularmente pequeñas cantidades de efectivo antes de sus viajes de negocios.
Estos viajes coincidieron con las fechas de la desaparición de los hombres cuyas identificaciones fueron encontradas en su escondite. Los investigadores también examinaron las imágenes de las cámaras de seguridad. Una de ellas, tomada en un motel de Denver en julio de 2018, mostraba a Amelie en compañía de un hombre que luego desapareció. En otra grabación, tomada en una gasolinera de Utah en 2019, se la ve comprando una lata de gasolina a pesar de que su coche estaba lleno. La policía realizó una segunda búsqueda en la casa de Amelie. En el sótano, detrás de cajas con artículos domésticos, los expertos forenses encontraron una caja de metal cerrada con cerradura de combinación. Tras el allanamiento se encontró en el interior una colección de objetos, relojes de hombre, anillos, llaves de coche y varias bolsas de plástico que contenían pelo. Las pruebas de ADN confirmaron que el cabello pertenecía a al menos 3 hombres desaparecidos cuyos casos se consideraban sin resolver. Esta se convirtió en la pieza clave de evidencia que vincula a Amelie con los asesinatos en serie. Los investigadores recurrieron al FBI para coordinar sus esfuerzos porque los crímenes cruzaron las fronteras estatales. Los agentes del FBI proporcionaron un perfil del asesino en serie basándose en los datos disponibles. Amelie encajaba en un tipo poco común, una asesina que usa la confianza de sus víctimas para atraerlas. Su método era consistente, conocía a hombres a través de aplicaciones, establecía una conexión emocional y luego los mataba sin dejar rastro. Los cuerpos de las víctimas no fueron encontrados o fueron quemados, lo que dificultó la investigación. El 20 de marzo, Amelie testificó por primera vez en presencia de un abogado. Ella admitió haber matado a Daniel, diciendo que ocurrió en un ataque de ira después de una discusión. Sin embargo, negó estar involucrada en otros delitos. Su abogada insistió en que podían haberse colocado pruebas como identificaciones y cabello. Sin embargo, la investigación continuó encontrando nuevas pruebas. Un análisis del cuaderno encontrado en el escondite mostró que las direcciones y fechas coincidían con los lugares de las desapariciones de las víctimas. Una dirección llevó a la policía a un almacén abandonado en Wyoming donde se encontraron los restos de 2 hombres identificados como las víctimas de 2017 y 2019. Los colegas y conocidos de Amelie fueron citados para ser interrogados. Su ex jefe dijo que una vez Amelie pidió una semana libre y regresó con rasguños en los brazos, lo que atribuyó a una caminata. Los vecinos recordaron haber visto ocasionalmente a Amelie cargando bolsas grandes en su auto a altas horas de la noche. Nadie le prestó atención a esto, considerando que su comportamiento era normal. A finales de marzo, la policía había vinculado a Amelie con 7 desapariciones, 4 de las cuales fueron confirmadas como asesinatos. Los investigadores comenzaron a trabajar para reconstruir la cronología completa de sus crímenes, estudiando sus movimientos durante los últimos 10 años. La investigación reveló que Amelie había comenzado sus actividades delictivas antes de mudarse a Lakewood, lo que significa que la escala de sus acciones puede haber sido mucho mayor de lo que se pensaba originalmente. A principios de abril de 2020, el equipo de investigación, dirigido por el detective Mark Reynolds, había reunido suficiente evidencia para reconstruir la cronología de la actividad criminal de Amelie Carter. La policía de Lakewood, en conjunto con el FBI, ha determinado que Amelie estuvo involucrada en la desaparición y asesinato de al menos 7 hombres entre 2015 y 2020. Sin embargo, los investigadores sospecharon que el número de muertos podría ser mayor, ya que algunos casos permanecieron sin confirmar debido a la falta de cuerpos o evidencia directa. El primer crimen documentado de Amelie ocurrió en junio de 2015, poco después de mudarse a Lakewood. La víctima era Thomas Reed, de 38 años, un residente de Denver que conoció a Amelie a través de una aplicación de citas. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero la identificación de Reed fue encontrada en el escondite de Amelie y las imágenes de CCTV confirmaron que ella estaba con él en el motel el día antes de su desaparición. Los investigadores teorizaron que Amelie atrajo a Reed a una zona apartada, lo mató y se deshizo del cuerpo, posiblemente quemándolo, lo que se convirtió en su método característico. En 2016, James Calley, de 42 años, de Utah, desapareció. Sus restos fueron encontrados en 2020 en un almacén abandonado en Wyoming, donde conducía la dirección del cuaderno de Amelie. Un examen forense reveló que Calley murió por múltiples puñaladas y su cuerpo resultó parcialmente quemado. Un análisis del segundo teléfono de Amelie reveló correspondencia con Calley,
en la que ella sugirió reunirse en un parque para un fin de semana romántico. Esto confirmó que Amelie utilizó el mismo esquema para atraer a sus víctimas. En 2017 y 2018, dos hombres más desaparecieron, Robert Hayes, de 35 años, y Michael Thornton, de 40 años. Sus identificaciones también estaban en el escondite, y el ADN encontrado en el cabello de la caja de metal coincidía con sus perfiles. La policía descubrió que Amelie había visitado los pueblos donde vivían los hombres los días que desaparecieron. Las cámaras de la gasolinera la captaron comprando gasolina y bidones de plástico, lo que indica que se preparaba para destruir pruebas. En 2019, la lista de víctimas se amplió para incluir a Andrew Lewis, de 33 años, y a Stephen Grant, de 39 años. Los restos de Lewis fueron encontrados en el mismo almacén de Wyoming, pero el cuerpo de Grant nunca fue encontrado. Sin embargo, su reloj y las llaves del coche estaban entre las cosas que había en el cajón de Amelie. Los investigadores descubrieron que Amelie conoció a ambos hombres a través de aplicaciones de citas utilizando perfiles falsos. Su correspondencia fue cuidadosamente elaborada para crear la imagen de una mujer soltera que buscaba una relación estable, que inspirara confianza en sus víctimas. La última víctima antes del asesinato de Daniel fue David Martin, de 37 años, quien desapareció en enero de 2020. Su identificación y anillo fueron encontrados en un escondite, y un análisis de los registros bancarios mostró que Amelie había retirado dinero en la ciudad donde vivía Martin el día antes de su desaparición. El cuerpo de Martin nunca fue encontrado, pero las imágenes de vigilancia mostraron a Amelie cargando una bolsa grande en un automóvil en las afueras de Lakewood. Los investigadores también investigaron el pasado de Amelie antes de 2015. Una búsqueda en los registros de Denver mostró que cambió su nombre en 2013, habiendo sido anteriormente Amelie Hart. Fue nombrada en un caso de persona desaparecida en 2012, pero las acusaciones no fueron confirmadas debido a la falta de pruebas. Esto indicó que sus actividades criminales podían haber comenzado antes de lo esperado. La policía interrogó a Amelie el 5 de abril. Ella continuó negando su participación en las desapariciones, insistiendo en que los artículos encontrados no le pertenecían. Sin embargo, su abogado no pudo explicar la presencia del ADN de las víctimas en las pruebas. Los investigadores comenzaron a prepararse para el juicio, recogiendo declaraciones de testigos y resultados de exámenes periciales. La investigación reveló que Amelie actuó con frío cálculo, planeando cuidadosamente cada crimen y evitando sospechas en Lakewood. El juicio de Amelie Carter comenzó el 10 de septiembre de 2020 en el Tribunal de Distrito de Lakewood. Se la ha acusado del asesinato de Daniel Wilson y otros 7 hombres que desaparecieron entre 2015 y 2020. El caso atrajo la atención de los medios y la sala del tribunal estaba repleta de periodistas y residentes locales. La fiscalía, encabezada por Lisa Davis, presentó pruebas, documentos de identidad, cabellos con ADN de las víctimas, ropa de hombre de los escondites de Amelie. Las cámaras de CCTV la captaron en los lugares donde desaparecieron los hombres, y el segundo teléfono contenía correspondencia con las víctimas a través de aplicaciones de citas. El cuaderno con direcciones y fechas coincidía con los crímenes. Los expertos confirmaron que las heridas de Daniel y las 2 víctimas encontradas fueron infligidas con la misma precisión, lo que indica que el asesino tenía experiencia. La defensa, representada por Robert Klan, argumentó que la evidencia era circunstancial y que el asesinato de Daniel fue espontáneo y resultado de una discusión. El abogado se refirió a los posibles problemas psicológicos de Amelie, pero ella se negó a testificar, lo que debilitó la posición de la defensa. Los testigos, incluidos amigos de Daniel y colegas de Amelie, la describieron como reservada pero no sospechosa. Michael Brown habló sobre las dudas de Daniel sobre los extraños hallazgos en la casa. Los familiares de las víctimas testificaron sobre la credulidad de sus seres queridos. El juicio duró 6 semanas. La fiscalía llamó a 32 testigos y presentó 200 pruebas. La defensa cuestionó las pruebas de ADN y la falta de cadáveres en varios casos, pero no pudo refutar la evidencia. El 22 de octubre, un jurado declaró a Amelie culpable del asesinato de Daniel y otros 4 hombres. En 3 casos, los cargos se retiraron por falta de pruebas. El 30 de octubre, la jueza Elizabeth Morgan condenó a Amelie a cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal Davis señaló que Amelie se disfrazó de una persona común, lo que le permitió evitar sospechas durante años.
Los residentes de Lakewood expresaron alivio, pero muchos se sorprendieron al saber la verdad sobre su vecino. Tras la sentencia de Emily Carter el 30 de octubre de 2020, el caso que sacudió a Lakewood comenzó a desmoronarse. La policía continuó su investigación, tratando de conectar a Emily con otras desapariciones sin resolver en Colorado y estados vecinos. Aunque fue condenada por 5 asesinatos, los investigadores sospecharon que podría haber más víctimas. La falta de cadáveres en la mayoría de los casos y los métodos para ocultar pruebas, como la quema de restos, dificultaron los trabajos posteriores. La investigación reveló que Emily había actuado con extrema cautela. Utilizaba aplicaciones de citas para encontrar víctimas, estudiando cuidadosamente sus hábitos y atrayéndolas a lugares apartados. Su capacidad para mantener la imagen de una residente común y corriente de Lakewood, contadora, vecina amable y amiga cariñosa, le permitió evitar sospechas. Incluso Daniel Wilson, que vivió con ella durante 5 años, no se dio cuenta de su doble vida hasta los últimos meses, cuando empezó a hacerle preguntas. Los psicólogos involucrados en el caso describieron a Emily como una persona con un alto nivel de habilidades manipuladoras. Sus acciones no fueron impulsivas, cada crimen fue planeado y la evidencia fue destruida. La falta de motivos obvios, como ganancias económicas o venganza, hizo que su comportamiento fuera difícil de entender. Algunos expertos han sugerido que Emily puede haber obtenido satisfacción al controlar a sus víctimas, pero nunca reveló sus motivos, incluso después de su condena. El caso de Emily Carter se ha convertido en un tema de discusión en criminología. Se destacó la rareza de las asesinas en serie y su capacidad de utilizar las expectativas sociales para disfrazarse. Emily explotó el estereotipo de que las mujeres son menos propensas a cometer actos violentos, lo que le permitió operar sin ser detectada. Esto ha obligado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a reconsiderar sus enfoques para investigar estos delitos, especialmente aquellos que involucran sospechosos que no encajan en el perfil típico. Para los residentes de Lakewood, el caso fue una dura lección. Muchos que conocieron a Emily se sintieron culpables por no notar las señales. Los vecinos recordaban sus ausencias tardías o sus bolsos extraños, pero nadie relacionaba esto con los crímenes. Los amigos de Daniel lamentaron no haber respondido a sus inquietudes. Una ciudad que parecía segura resultó ser vulnerable a una amenaza oculta. Los familiares de las víctimas recibieron cierto consuelo con el veredicto, pero para muchos el dolor de la pérdida persiste. La familia de Daniel realizó un homenaje en su honor que atrajo a cientos de personas. Lo describieron como un hombre amable y confiado cuya vida fue truncada por la traición. Otras familias cuyos seres queridos nunca fueron encontrados continuaron esperando respuestas. El caso también ha impactado el uso de aplicaciones de citas. La policía de Colorado ha lanzado una campaña e insta a los usuarios a tener cuidado al encontrarse con desconocidos. Las empresas que operan las plataformas han introducido medidas de seguridad adicionales, como la verificación de perfiles. Emily Carter está cumpliendo cadena perpetua en la prisión de mujeres de Colorado. Ella no ha apelado y se ha negado a ser entrevistada. Su silencio deja preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas más podría haber habido y que la llevó a cometer crímenes? Lakewood ha vuelto lentamente a la vida normal, pero la historia de Emily sigue siendo un recordatorio de que incluso los pueblos tranquilos pueden ocultar secretos oscuros.